Renato Álvarez. La empresa privada afirmó ayer que los miembros de algunos partidos políticos en el Congreso Nacional defraudaron la confianza del pueblo hondureño al suprimir requisitos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema. Nuevamente, representantes de algunos partidos políticos en el Congreso Nacional, con sus decisiones han defraudado la confianza de la población hondureña, colocando de frente los intereses políticos por encima de los intereses de la población en general. Esta última, que anhela un sistema judicial independiente que imparta justicia pronta y efectiva en beneficio del pueblo. Sin embargo, advirtió el COEP que la Junta Nominadora incluirá en su reglamento los requisitos que suprimieron porque la ley los faculta. Porque los diputados que más hablaban de honestidad, de lucha contra la corrupción, ayer olvidaron esos principios. Pero aquí estamos nosotros, que como sector, los requisitos que eliminaron el día de ayer irán en el reglamento, porque el reglamento es potestad de los miembros de la Junta Nominadora. El sector privado propone la suscripción de un acuerdo de integridad y transparencia entre las 7 organizaciones que conforman la Junta Nominadora para desentar el proceso. La propuesta que lleva el sector privado a través del delegado o delegada que va a nombrar la Asamblea General Extraordinaria de COEP es para que los 7 integrantes firmen un acuerdo de integridad, de honestidad, que va a ser público, pero primero lo vamos a entregar a una organización internacional para que lo haga, que sea el veedor y el patrocinador de este acuerdo. Bueno, pues ahí el planteamiento en resumen del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ayer. Hoy, para debatir en el frente a frente sobre el futuro de la Junta Nominadora, tenemos a el dirigente obrero don Benjamín Vázquez. Benjamín, ya tiene experiencia en este asunto de la Junta Nominadora usted, ¿verdad? Muy buenos días, Renato. Buenos días a todo el público que nos ve. Nosotros sí tenemos un poco de experiencia, hemos participamos el periodo pasado en lo que es la Junta Nominadora como suplentes, pero entramos bien de lleno a lo que es el tema de la nominación de lo que son los aspirantes a candidatos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a ser el mecanismo para sacar a los representantes, al titular y al suplente, esta vez? Siempre las organizaciones que participamos ahí, que somos 7, lo hacemos en asambleas. Nosotros tenemos 3 centrales obreras que siempre, en cada periodo, pasa un compañero, el representante. ¿Se rotan? Sí, nos rotamos, porque está la ETH, la CUT y la CGT, entonces nos rotamos. Pero en este caso nosotros, en este periodo nos toca ser titulares como representantes de lo que es de la Junta Nominadora. ¿A qué organización? ¿A qué central? A la CGT le toca. A la CGT. Sí. De suplente le toca a la CUT. Porque sí, siempre el que va a seguir, siempre participe en ello. Creemos de que esto es un mecanismo más que todo que no nos da ningún tipo de discusión, sino que la elección que hacemos siempre en asambleas para que el representante vaya bien respaldado por el sector que vamos a representar. Y entonces, ¿cómo hacen? Las 3 centrales hacen asambleas, son simultáneas cada una, aunque ya se sabe que el representante propietario será de la CGT y el suplente de la CUT. Sí, nosotros hacemos una asamblea de las 3 centrales obreras, nada más que siempre respetamos el lugar que le corresponde a cada uno en la rotación. Y eso nos da la potestad y las facultades para poder representar lo que es el sector muy bien dentro de lo que es la Junta Nominadora. Recordemos que todas las organizaciones que participamos, que somos 7, siempre hacen lo mismo y ahí siempre acreditamos que hemos sido electos por la voluntad de todo el sector como tal. No, bueno, y no sabe si esta vez usted será el seleccionado. Hay mucha discusión acerca de eso. No es fácil estar en la Junta Nominadora. Siempre hay problemas bastante grandes, digo bastante grandes porque la crítica siempre se da y eso no podemos evitarlo, porque recordemos que son más de 2.000 abogados que quieren participar dentro de ello o se van a autonominar, entonces creemos de que va a haber mucha crítica de muchos sectores y creemos de que es necesario de que
el que vaya allí vaya preparado y que tenga quizás ese tipo de voluntad de trabajar y ser responsable para sacar un buen trabajo en la Junta Nominadora. Gracias, Benjamín. La doctora Juliet Handel, presidenta del COEP, es de el Grupo Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, y seguramente Articulación Ciudadana estará en la asamblea de los grupos de sociedad civil. Así es. ¿Ustedes tienen Muy buenos personalidad días a jurídica todos. o no En primer tienen? lugar, la articulación recientemente se formó con más de 29 organizaciones, le diré del sector privado, del sector académico, de las comunidades de base, de, bueno, una amplia variedad. Pero todas esas organizaciones tienen personería jurídica, así es que ellos van a estar ahí. No, y además Tal vez no como articulación, pero todos en asamblea que va a ser convocada como debe ser por el ministro de Transparencia y por Ministerio de nominar candidatos. Pueden votar al momento para elegir al representante. Muchas gracias, doctora Juliet Handel. Odir Fernández es el coordinador de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Autónoma y el jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción. Los claustros de derecho de las universidades también eligen un representante propietario y suplente. Sí, de verdad, claustros de maestros de las facultades de Derecho. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Efectivamente, intervienen los claustros de profesores de las distintas universidades que tienen las carreras de Derecho. Así es. Un rol sumamente importante que van a jugar los profesores de Derecho. O sea que, yo, solo para comprensión, usted está facultado para representar a las facultades, ¿no? No es que digo que lo van a nombrar a usted, pero que es un escenario. Pues. Si el claustro lo decide, así, correcto. y la asamblea de todos los claustros de las diferentes universidades, tanto de la Universidad Nacional como las universidades privadas, efectivamente se puede. Muy bien. Y esta mañana, representando al COEP, don Santiago Ruiz, que fue presidente de este organismo empresarial, como lo fue la doctora Juliet Handel. Así que es un gusto, don Santiago, tenerlo. Ha venido expresamente desde San Pedro Sula para estar en esta cita matutina con Frente a Frente. Gracias, Renato. Creo que es importante este debate en un tema de actualidad trascendental para que el país mejore, o sea, todo lo que aspiramos los hondureños. En COEP, la elección se hace en una asamblea abierta en la cual las 70 organizaciones votan para elegir a las personas que van a ir como nominadores a la Junta Nominadora. Yo le decía al presidente actual de COEP, a Mateo Yibrín, que empecemos a dar el ejemplo nosotros. Entonces, abramos a la observación internacional ese proceso. Y es más, yo iría más adelante todavía. Tendrían los medios de comunicación en vivo ahí y abriría a que la votación sea pública también, no secreta. O sea, creo que es un asunto tan trascendental. Es más, yo he estado retirado totalmente de actividades públicas y dar declaraciones, pero me mueve la invitación que me hace a tratar de contribuir. O sea, creo que los que participamos en las cuestiones gremiales y que incursionamos en algún momento en la parte pública ha sido con el afán de poner el grano de arena y no quedarnos nada más en una crítica destructiva. Los emprendedores estamos acostumbrados a construir. Entonces es el momento, creo, de que si en el Congreso no salió lo que el pueblo esperaba, va a recaer una gran responsabilidad en la Junta Nominadora. Y yo quisiera recapitular un poquito, porque se ha tirado las baterías en contra de desprestigiar la Junta, las juntas anteriores, en las cuales ha habido gente muy honorable. Es más, con Benjamín estuvimos en la Junta anterior y ahí no llegaron listados desde afuera.
En el caso de don Emín Barjún, un caballero que me acompañó por parte de COEP, un caballero de este país, un hombre notable, nosotros no recibimos ninguna presión, ninguna, por el carácter que tenemos de gente, bastante tratamos de estar al centro. El país lo han ideologizado, los problemas del país están en el centro, no a la extrema izquierda, ni a la extrema derecha. Entonces, ni recibimos presiones ni de la directiva de COEP, ni de organizaciones de COEP, ni de políticos. O sea, no se atrevieron a llamarnos. Entonces se crea un ambiente negativo y en la Junta lo que se va es a calificar, no a elegir. Hay muchas distorsiones de cosas de que había en la matriz una columna para liberal o nacionalista. Eso no es cierto. Es más, la matriz es el tipo de cosas en que hay que trabajar. ¿Cómo mejorar la matriz? Porque hay muchas cosas y se hacen en consenso dentro de los miembros de la Junta, pero debería de ser de cosas que eliminaron, como cuántos casos ha llevado, si está en el Poder Judicial, en una fiscalía, cuántos casos, cuántos de éxito, en el notariado, en su protocolo, porque la experiencia vale. Protocolo, cuántos actos ha realizado ahí, irse a cosas un poco más profundas que se pueden valorar cuantitativamente. Pero hay ciertas cosas, y yo quiero recalcar en esto, el tema de idoneidad. Ese creo que es el punto clave, y es, Renato, o es idóneo o no es idóneo. Y en eso con don Emín fuimos bien claros, no hay medios idóneos, y creo que todos en la misma Junta, no hay un término medio, un cuarto de idóneo, no. 3/4 de idóneo, ¿es o no es? Entonces, el problema, Renato, realmente está en el Congreso. O sea, y mire cómo se arma cuando se entrega la lista, se arma un desbarajuste, pues. O sea, el cabildeo, y la cuestión es, aquí en la Junta Nominadora no hubo cabildeos. Aquí vino, la matriz es bien clara. Puede ser que se cometa arbitrariedades, como dicen, a este le pasaron el borrador arbitrariamente. Es posible, cuando usted se somete a un concurso, puede que gane o pueda que pierda, pueda que le vaya bien, pueda que le vaya mal. Supóngase que haya una arbitrariedad con 1, 2, 5 personas que se exponen a un proceso y 9,5 millones de hondureños no merecen, o sea, que una equivocación de esas por tratar de escoger lo mejor que todo el mundo está anhelando. Entonces, otro tema, y recapitulando de cosas que han pasado, se habló de que no hubo transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Y fue un conflicto con el IAIP, o sea, de la Junta anterior. Hay gente que usted publica todo lo que había, o sea, las capacidades que tiene o las denuncias que tenía, y es algo que creo que inclusive puede incurrir los nominadores en que alguien lo acuse de estar publicando información que le va a afectar, información de pruebas de confianza, de prueba toxicológica, o sea, de la calificación que obtuvo, que es algo que no es subjetivo, puede dañar a muchas personas. Pero si hay que cambiar esas cosas, creo que el hecho es tratar de mejorar, y la propuesta del secretario de Transparencia creo que iba bien encaminada, con el apoyo de la mayoría de los sectores sensatos de este país, y allá salió otra cosa que creo que le va a tocar ahora a la Junta Nominadora redoblar esfuerzos para tratar de arreglar eso. Y yo quiero recordar a Mundo Orellana, desde el Consejo de Ministros le batearon el asunto de las inhabilidades, desde ahí. Y esas inhabilidades que aparecieron en el dictamen es porque los dictaminadores las incluyeron, aunque luego se las votó prácticamente el Congreso. Así fue el asunto.
En el Consejo de Ministros no había voluntad para esas inhabilidades. De hecho, una de ellas, que es el inciso B, la eliminaron ahí. Y luego la retomó más amplia la comisión de dictamen, pero la comisión de dictamen se rajó después de la solicitud de Redondo para que la suprimieran. No, dice la comisión de dictamen, es que está contra la Constitución, dice el mismo Ramón Barrios. Yo estimo a Ramón Barrios. Pero primero, defienden la comisión de dictamen, esos incisos, y hasta después, cuando se lo pide Redondo, dice que está contra la Constitución esas inhabilidades. Ahora, partamos de este punto. Odir, dice Armando Urtecho que la Junta Nominadora, bueno, Armando Urtecho no puede hablar en este momento por la Junta Nominadora, ¿verdad? Porque ni siquiera están electos en asamblea los representantes de la Junta Nominadora. Pero ese es el ideal. El sector privado va a proponer en la Junta Nominadora que las inhabilidades que estaban en el dictamen y específicamente en el artículo 15 de esa ley especial de la Junta Nominadora se retomen por la Junta Nominadora. ¿Se puede hacer esto? Bueno, hay que considerar de que la Junta Nominadora, en base a lo que establece la Ley General de la Administración Pública, se convierte en un órgano colegiado, que efectivamente genera una reglamentación a lo interno y que a través de una resolución ellos efectivamente pueden incorporar esa serie de inhabilidades. Sin embargo, recordemos que esas mismas resoluciones o esas disposiciones no podrían estar por sobre lo que establece la ley. Entonces muchos se van a amparar en lo que la ley ya lo determina, no podrían agregarse algunas otras. Sin embargo, si el órgano colegiado se pone de acuerdo todo y dice que ese es un elemento más del que se va a incorporar, perfectamente puede hacerse, haciendo públicas esas disposiciones, y quienes se sometan al proceso de elección dentro de la Junta Nominadora tendrán que someterse a esas disposiciones que la Junta Nominadora establezca. Entonces es una posibilidad siempre y cuando lleguen a los consensos, pero también tenemos que partir de una realidad, de que hay sectores, y el sector más fuerte, que es el político, que no está interesado de que mínimamente ingresen estas disposiciones. Ya lo observamos desde el Consejo de Ministros, lo observamos cómo se modificó todo en lo que es el Congreso Nacional, y de cierta forma esa influencia se va a pretender ejercer, y aquí vamos a ver de qué realmente están hechos los miembros de la Junta Nominadora para decir queremos que estas inhabilidades formen parte. Habría que ver si no impera el tema político, habría que ver si no impera el tema de la voluntad externa y no de lo que establezca la misma voluntad de la Junta Nominadora. Entonces, yo creo que me desconcentré un poquito yo pensando en la repregunta que en escucharlo a usted. Me va a repetir así brevemente de nuevo lo que ha manifestado. Viene el Congreso y dice, estas inhabilidades que se inventó la comisión de dictamen no procede, porque están contra los requisitos que ya establece la Constitución. Y vienen los dictaminadores y dicen, es cierto, hasta ahora que Luis Redondo nos lo recuerda, reflexionamos que tiene Luis Redondo la razón, que no podemos incluir inhabilidades porque ya la Constitución establece los requisitos para optar a la autopostulación, en este caso, a magistrados de la Corte Suprema. Entonces, está bien, señor presidente, tiene razón usted. Hasta ahora vemos esta contradicción, que nosotros estábamos sobrepasando el mandato de la Constitución. Pero viene Urtecho y dice, no, esas inhabilidades que no quiso incluir en la ley el Congreso Nacional, nosotros como ente colegiado las vamos a activar. Entonces digo yo, si ya tienen un mandato del Congreso, puede la Junta Nominadora incluir esas inhabilidades. Entonces, como me desconcentré cuando usted estaba dando la respuesta, le pido que me la repita de nuevo. No sea que se arme un alboroto cuando ya esté actuando la Junta Nominadora en base a esas inhabilidades, si es que se aprueban colegiadamente, aunque el Congreso las haya suprimido del dictamen. Es importante establecer que en la discusión el Congreso Nacional ya emitió juicios de valor, y cualquier abogado, cualquier persona que quiera someterse y se vea afectada por esas inhabilidades que se creen dentro de la misma Junta Nominadora,
va a presentar un amparo y se va a sentir afectado porque finalmente se están agregando disposiciones eventualmente consideradas arbitrarias. Debemos de partir de la premisa, como lo mencionaba, el órgano colegiado, tal como lo establece la Ley General de la Administración Pública, será la Junta Nominadora. Ellos pueden crear disposiciones, pero esas disposiciones, en base al principio de legalidad, no podrán excederse del mandato que estrictamente ya el Congreso Nacional les está otorgando, lógicamente a través de la nueva ley y a través de lo que establece ya la Constitución de la República. Ellos pueden perfectamente hacerlo, pero recordemos que no tienen las facultades también de legisladores. Entonces, eventualmente esto se podría convertir en algo bastante tortuoso y complicado en el que finalmente puedan incorporar estas disposiciones. El momento real, idóneo, para poder incorporar las inhabilidades fue el que ocurrió en esta misma semana. Debemos de partir de eso. Ahí es donde realmente se iba a evidenciar la voluntad política de querer hacer las cosas bien y de despolitizar completamente el proceso. Pero no se dio esa voluntad. Y recuerde usted que hay 128 personas, hoy también 256 dentro del Congreso, que van a velar por sus propios intereses. Ya nos han sido bastante claros. Ellos dijeron de que van a querer de que se incorporen personas políticas, no nos están engañando, las presiones van a venir desde lo externo. Consecuentemente, creo que la voluntad de lo que establece COEP es importante, es idónea, pero va a quedar en una voluntad porque no sé si finalmente los 7 se van a poner de acuerdo para poder incorporarlo y que después se vayan a presentar discusiones desde la perspectiva de la legalidad en el que alguien se sienta afectado y diga, mire, eso no me lo aplica porque no tiene usted esa facultad. Yo cuando escuché a Armando Urtecho dije, bien Armando, bien, eso es lo ideal, pero creo que va a ser bien difícil, Armando, por lo establecido ahí en el Congreso Nacional, a menos que un afectado recurra a una instancia de justicia superior y que la instancia de justicia superior dictamine a favor del reglamento consensuado por la Junta Nominadora. Y hay un tema, en base a lo que establece la jerarquía de la normativa jurídica, un reglamento jamás puede estar por sobre la ley. Entonces nunca va a estar por sobre la Constitución. Siempre queda dentro de la escala más baja de la jerarquía de la normativa jurídica. En tal sentido, yo lo que exigiría en ese proceso, si sintiera como abogado, diría, mire, esa inhabilidad me afecta, a mí aplíqueme la ley, pero no me esté aplicando un reglamento que ustedes se crearon, porque la ley está por sobre ese mismo reglamento y la ley no contempla tal disposición, mucho menos la Constitución. Entonces son situaciones, creo que la voluntad es buena, es positiva, pero que sea plausible, que sea eficaz, que se pueda ejecutar, vamos a ver en el camino si finalmente se logra. Juliet, siguiendo la línea del discurso de Carlos Zelaya, porque la verdad es que Carlos, algunos dirán, fue sincero, al menos fue sincero. Otros dirán, un discurso político descarado contra lo que el pueblo hondureño ha querido, despartidizar la Corte Suprema de Justicia. En esos dos escenarios se mueve el debate de lo que dijo Carlos Zelaya, que ellos van a defender a los abogados del partido que lucharon en las calles y a los funcionarios actuales si se autoproponen para optar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces viene el debate. Qué descarado ese Carlón, dice la gente. Pero qué descarado. Si estamos tratando de despartidizar la Corte y él dice lo contrario al sentimiento popular. Pero hay otros que dicen, tienen derecho los abogados de libre y los funcionarios actuales. La Junta Nominadora, en función de la supresión de las inhabilidades que tenía el dictamen por parte del Congreso, tendrá que ser justa también. Si hay abogados conocidos de libre y funcionarios que reúnen los requisitos y si en esa evaluación meritocrática salen en los primeros lugares o entre los primeros 45, al menos, tienen la obligación de mandarlos al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional decida qué hacer con ellos. Por el hecho de que son políticos, ya lo dijo el Congreso, no pueden vedarles el camino a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Debemos también estar claros en ese escenario. Bueno, en primer lugar, mire, conozco muchos detalles y en algunas cosas que se mencionaron aquí, pues no es así, como se ha dicho.
de algunos detalles y ya se los voy a decir. Empezando por el tema de que si la Junta Nominadora puede agregar idoneidad, sí se puede. Lo hablaba con el abogado Solórzano y el reglamento del 2015 de la Junta Nominadora lo establece. Es más, aquí lo tengo. Por otro lado, quiero decirle también... Pero es que no estamos hablando específicamente de eso, estamos hablando de reactivar las inhabilidades que el Congreso dijo están contra la Constitución. Mire, en relación a eso, quiero decirle algo. Qué lástima que la Junta Dictaminadora, que respeto muchísimo a todos los que estaban ahí, porque nosotros como articulación ciudadana tuvimos la oportunidad de presentarles nuestra propuesta, porque nosotros presentamos una propuesta y de eso le quiero explicar. La propuesta la trabajamos con expertos y basados en la propuesta del ministro Orellana. La propuesta inicial en el artículo 15 era muy amplia, y él se los puede decir, y aquí tengo una grabación de una entrevista que hizo ayer. Él hablaba más que nadie, se refería a las inhabilidades a los dirigentes de partidos políticos y directivos. Hasta ahí llegaba correcto. el artículo 15. Así es. Bueno, entonces, más bien, en la articulación se incorporaron esos. Pero yo... Las otras inhabilidades que aparecieron en el dictamen. Exacto. Y lo entregamos así. La Junta Nominadora las tomó en cuenta porque, bueno, es lo idóneo. No, la Comisión Dictaminadora. Comisión Dictaminadora, para que no se confunda la gente. Comisión Dictaminadora. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Se incluyeron esas. En el camino me di cuenta, y lo hablaba, cuando vi que se complicaron las cosas del artículo 15 y que se habían empantanado, yo le decía a la coordinadora de la articulación, Gabriela Blén, yo creo que no hay que insistir en esas inhabilidades. Porque yo consulté con gente, me gusta consultar para hablar con base. Esas inhabilidades violan la Constitución. Si usted se apega a la Constitución, no debe ser. Entonces, me parece a mí, eso lo debieron haber sabido la Comisión Dictaminadora y evitar todos ese conflicto que se armó, toda esa pérdida de tiempo, toda la incertidumbre que causa, todos esos pleitos entre un partido y el otro y entre los diputados, eso es lamentable. Pero entonces se pudo haber evitado. Ahí vamos a entrar a otra discusión, Juliet, porque hay otros prominentes abogados, no de mérito a lo que usted consultó, que establecen que si las inhabilidades que ustedes en principio sugirieron y que se le aceptó la Comisión Dictaminadora enriquecen el espíritu de la Constitución, no están contra la Constitución. Es una opinión particular, pero yo le voy a decir una cosa. Si es que esas inhabilidades en la Junta Nominadora se van a poder valorar, ahí va una matriz bien estricta. Además, en la Junta Nominadora va a recibir, o sea, estaba de más eso, iba más allá de la Constitución, entonces ¿para qué meterse en problemas? Ustedes que han estado en Junta Nominadora, se dan cuenta que cuando uno está ahí, y yo formé parte de la primera Junta Nominadora que se formó en el año 2001, cuando se cambió el mecanismo para escoger candidatos. Mire, nos llegaban paquetes enteros de denuncias. Es público y ustedes lo habrán recibido también. Cualquier cantidad. Grabaciones. Entonces, ¿qué hacía la Junta Nominadora? Analizábamos, comprobábamos si era cierto. Además, la Fiscalía le pedíamos constancia, y ustedes saben que esa es la forma de trabajar de la Junta Nominadora también, constancia de que no tenían procesos pendientes ni condenas. Y además, algo bien importante, y lo dijo la abogada Maribel Espinosa, decía, yo sabía que esas inhabilidades no se iban, lo dijo aquí en un programa, no se iban a tomar en cuenta. Dice, pero hay algo bien importante, y ustedes lo saben también que están en la Junta, que estuvieron en la Junta Nominadora. Todo postulante tiene que presentar una declaración jurada
en esa declaración jurada, va allí todo, si usted miente, se lo van a sacar. Porque como le digo, hay un flujo de información impresionante. Mire, pero ahora le voy a decir otra cosa. Hay un asunto que trasciende eso, y lo va a decir más adelante. Salida de la misma Maribel Espinosa estas ideas. El asunto es que puede ser un político reconocido de un partido o un funcionario que tiene muchos méritos, claro, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero el problema es el conflicto de interés de esa persona. A la hora de administrar la justicia, ¿defiende los intereses del partido o va a administrar correctamente la justicia? Es cuestión de ética y moral. Ese es el problema. Es cuestión de ética y de moral. Y eso es subjetivo. Antes de que actúe una mujer en la Corte Suprema, definir esa ética y esa moral. Si van a primar los intereses políticos que administrar justicia. Eso es lo que deben de manejar la Junta Nominadora. Por eso es que no se quería. Hay una matriz. Por eso es que no se quería que políticos, que directivos y dirigentes políticos salidos de Mundo Orellana, del mismo ministro de la Transparencia, pero óigame se pusieran a autoproponer. Mire, hay algo bien importante. Se quiere despartidizar la Junta Nominadora. Para eso se hace una ley. ¿Y qué pasa? Hay otra cosa, y usted es abogado, ¿no es cierto? Bueno, Odir. Mire, aquí se ha cometido algo grave, pero así somos los hondureños. Nos olvidamos de todo, no luchamos por las cosas, no nos apegamos a la Constitución, a las leyes, y el gran problema es la impunidad. Mire, en el 2001, cuando formamos parte de la Junta Nominadora, cuando formé parte, cualquier abogado podía participar y ser propuesto. Eso fue en el 2001. En el 2014 hubo una reforma constitucional, que será que le hicieron en madrugón o a saber, para que solo los notarios... Abogados notarios. Por supuesto, abogados notarios. Que yo no estoy en contra de ellos, pero usted sabe que el título... Y se lo dije al presidente en un programa aquí del Colegio de Abogados, impresionante cómo se quedaron callados, porque eso viola el derecho de no discriminación para ostentar a puestos altos como de magistrados, al derecho de equidad, y eso es clarísimo, y nunca se ha dicho nada. Dijeron, bueno, ya no hay tiempo porque una reforma constitucional no se puede y se necesitan 86 votos. Después dijeron, bueno, pero sé que sí se puede, que no digan que no. Lo que pasa es que no se van a meter en esto ya conociendo lo que pasa en nuestro país. Pero si se mete un amparo a la Sala de lo Constitucional, esta sala está obligada en 30 días a responder. Y pudiera darse, porque se pasó de un océano de abogados a un pozo. Y como le digo, no estoy en contra, pero... eso viola derechos. Entonces nosotros nos tenemos que apegar a la Constitución. Eso es lo que rige todo. La Junta Nominadora, mire, han habido 3 juntas nominadoras, como dice Santiago, como dice el señor Vázquez. Uno hace el mejor trabajo que puede. Yo tuve la oportunidad de tener compañeros en la Junta Nominadora, que mis respetos. Claro, la Junta Nominadora no tenía una matriz ni una guía como la que ahora tienen, ¿verdad? Pero hacíamos lo que podíamos, hicimos el mejor trabajo. Hay tremendas presiones, pero han pasado 3 juntas nominadoras y más de lo mismo. ¿Y sabe qué pasa? En el 2014, que se aprobó esa reforma constitucional, iba con dedicatoria. Fíjese que aquí se dice, y usted sabe, no se puede negar porque han habido escándalos. Es que yo ni siquiera he hecho gestos. Sí. Yo le escucho. No, claro, y me encanta. Está en la libertad de decirlo. Y me encanta. Ahora me tiene sorprendido que usted misma admita que al final, si ustedes mismos le pasaron esos elementos a la comisión dictaminadora, yo en lo particular sobre no. Las inhabilidades, sí, pero la organización a la que usted pertenece, pues usted sí, lo acaba de decir. Pues claro. Pero luego les dijeron, no, mejor no, porque eso está contra la Constitución de la República. Eso ¿Lo se está debió haber admitiendo? evitado. Claro que sí, se ¿Lo está debió evitar. admitiendo? Porque uno puede, yo no soy abogada ni experta en esos temas. ¿Qué piensa usted? Primero, nosotros creemos de que
el 2015 hicimos un trabajo más que todo transparente. Digo transparente porque estuvimos de cerca viendo más que todo las formas de actuar y la calificación. Es bueno aclarar, cuando alguien se postula, es para aspirante a candidato a la Corte. Cuando pasa de la Junta Nominadora, sí ya es candidato a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nosotros sí revisamos todos los expedientes, digo expedientes, todos los currículos, para ver más que todo quién calificaba. Y aparte de eso, cuando hubo denuncia, aquí hay una compañera periodista que es Jackie, que siempre estaba pendiente viendo más que todo el trabajo que estábamos realizando nosotros allá, porque eso es público y es importantísimo. Y aún así, tuvimos problemas con doña Doris, pero que nosotros seguimos haciendo el trabajo porque lo habían encomendado el trabajo. Y yo cuando dije más que todo que el que va a representar allí el sector tiene que ser alguien responsable, transparente, para que no pasen este tipo de situaciones. Hay veces que vemos muchos abogados que tienen gran capacidad, pero si vamos a ver allá, la ética, la moral, dejan mucho que desear. Y eso creemos que el postulante tiene que darse cuenta de eso, que toda cosa que se hace mal siempre es descubierta y nosotros como tal llamamos a ese que estaba acusado con un tipo de situación, de frente lo interrogábamos, que desvaneciera ese tipo de acusación, porque siempre en estos casos se dan muchas acusaciones. Gente a veces que tiene gran capacidad, que también es bien honesto, pero que siempre hay alguien por allá que quiere acusarle. Y eso siempre nosotros dijimos, hay que interrogar a los aspirantes a candidatos a la Corte para que esa gente pueda desvanecer cualquier tipo de cosa. Y eso lo hicieron, muchos hicieron eso. Y yo decía más que todo, le decía a don Emín aquí se ha convertido en un interrogador, porque don Emín siempre estaba presente y don Emín es alguien de respeto, yo lo respeto mucho a él, claro siempre tenemos comunicación porque lo conozco, señor, que es bien serio en ese aspecto, y cuando revisábamos todos los expedientes, de hecho que mirábamos más que todo la situación que estaba pasando, y así se dio más que todo la selección, porque la Junta nada más selecciona, no nombra, la selección de los 45 candidatos a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Creemos de que ese tipo de cosas siempre da. Voy a repetir algo, siempre la crítica va a aparecer, no podemos obviarlo, pero que sí hay que ver más que todo los requisitos que tiene que manejar alguien que aspira a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que este es un poder que no tiene que estar sumiso a otro poder, sino que tiene que ser un poder más que todo que ejerza lo que le corresponde ejercer conforme ley. Miren qué cosa, Juliet me demanda, hay que ser positivo, Renato me dice. Así es. Me imagino que se lo está diciendo a Odil Fernández también. Pero es que miren, si ustedes mismos, yo los he escuchado criticando esta Corte Suprema de Justicia, a la oposición, esta Corte Suprema de Justicia fue instrumento de Jo. Yo escucho al pueblo hondureño ahora diciendo que esta Corte Suprema de Justicia, surgida de los 45 propuestas que ustedes hicieron al Congreso, sirvió de instrumento a grupos mediáticos, a grupos empresariales y a los sectores políticos. Es decir, todo el mundo critica a esta Corte. Es normal. Es normal. No, normal no puede ser eso. Normal no puede ser eso. Todos los gobiernos hayan dominado, espéreme. Es normal que todos los gobiernos, generalmente las cortes que se eligen, antes habían bipartidismo. Entonces lo que se acostumbraba 8-7. era, exacto, 8-7. Se repartían. Esta vez ganaba un partido, eso. Ahora hay nuevos actores. Está el PCH, está Libre. Y ese es el gran conflicto que se ha armado porque no quieren dejar la costumbre, no quieren dejar el poder y el control. Entonces, y otros lo quieren. Pero mire, en todas partes del mundo aquí nos estamos complicando, hemos satanizado esto. Lástima que le digo que metieron esos artículos de inhabilidades y se armó todo el relajo innecesario que generó más problemas. Pero ustedes mismos los propusieron. Pero miren, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién nombra a los magistrados? El presidente. Pero claro, ahí hay un respeto por la institucionalidad enorme y el pueblo entero está pendiente. ¿Qué pasa con esto que se aprobó ayer, antier? No decía, algún paso adelante se ha dado y ahora
¿qué es lo que pasa? Toda la responsabilidad le cae a la Junta Nominadora. Sí, pero antes de eso, respóndame. Elegir ¿Usted defiende que políticos, directivos políticos y dirigentes políticos opten? Está en la Constitución. Está en la Constitución, dice usted. Mire, Odil. Y lo establece, discúlpeme, esto es bien importante antes de que se me olvide. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió 2 artículos. Uno importante, todo el derecho político que tienen todos a acceder a posiciones. Ahí está. Y el otro es que los estándares que van a utilizar aquí para esa matriz también, esos estándares están en estudio, no se usan en ninguna parte, pero al menos hay estándares que estableció las Naciones Unidas y hablan del derecho, de la parte de idoneidad, de la parte moral y de la parte de preparación. En eso hubo cambios en esa ley de Junta Nominadora porque le daban un puntaje, y con esto termino, un puntaje bajo a lo que es la preparación. La parte académica la tenían más baja y le daban más a la idoneidad y la moral. En eso lo que tiene que haber es un equilibrio, y ustedes lo saben. Y eso es lo que son los elementos que se manejan en una junta nominadora. Yo, con el perdón, y que están en esa matriz. Con el perdón del caso, voy a discrepar mucho con lo que la doctora manifiesta. Con todo respeto, quiero mencionar algo igual con quienes me acompañan. Vamos a partir de la premisa de que la Corte que hoy tenemos en realidad no cumple las expectativas de lo que el pueblo hondureño pretendía. Y con el perdón de las organizaciones que formaron parte en el proceso para la selección y la nominación para que llegara al Congreso, no es cierto que el trabajo fue bueno, porque hoy tenemos una Corte vinculada en temas de corrupción. Hoy tenemos magistrados que evidentemente fueron denunciados por actos de corrupción y que lo supo completamente la Junta Nominadora de la lista de los 45. Habría que preguntar primero quién fue el que nominó al presidente de la Corte como candidato a magistrado, quién nominó a un miembro de la Sala de lo Penal vinculado por casos de corrupción en temas del Infop, porque estos casos no se pueden desconocer. Entonces vamos a partir de esa premisa que el trabajo no fue efectivo y que precisamente ante esa poca efectividad de ese trabajo se requiere de que todo se cambie, todos los esquemas. Discrepo completamente con lo que la doctora menciona. Mire, yo creo que debemos de tener un discurso permanente. No es cierto de que es inconstitucional que una persona pertenezca a un partido político y que pueda asumir un cargo. No es cierto, porque ese mismo argumento fue el que se tuvo para la reelección presidencial, que es completamente inconstitucional y que es completamente ilegal. La jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, se ha pronunciado sobre el derecho a poder aspirar en temas eminentemente políticos. Pero exacto, hoy estamos hablando de una estructura eminentemente gubernamental y de una estructura de un poder del Estado, de que toda persona tendrá que someterse en base al principio de legalidad. Recordemos que la Constitución de la República se rige bajo los principios de taxatividad y eso debemos de valorarlo. No es cierto de que una persona por pertenecer a un partido político y queda fuera porque para asumir a un cargo es inconstitucional. No es cierto. Que se ha tratado de acomodar ese discurso es otra cosa. Pero yo creo que debemos de ser hondureños de una sola pieza. No es correcto que una persona teniendo un conflicto de interés asuma una alta magistratura. Hemos tenido una experiencia de 7 años. 7 años en donde una Corte Suprema de Justicia ha respondido a los intereses de un partido político. Y los mismos resultados se van a dar si nosotros como sociedad civil tenemos ese discurso tratando de acomodar. Hoy la única esperanza se centra en las organizaciones de sociedad civil, porque el sector político en realidad ha decepcionado. Y me preocupa que una coalición, que un grupo, una convergencia, trate de acomodar las cosas. Es el momento en decir nosotros que no es correcto que personas vinculadas en temas eminentemente políticos y partidistas asuman una alta magistratura, independientemente el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, el Fiscal General. ¿Sabe por qué? Porque estamos comenzando a sentar un precedente. Este Congreso Nacional es el que va a elegir Tribunal Superior de Cuentas el próximo año, Ministerio Público el próximo año, Consejo Nacional Electoral. Y si sentamos este precedente, ¿por qué la elección de la Corte se convierte en el elemento más importante?
porque de aquí vamos a saber nosotros cuál va a ser los parámetros para la elección de las otras elecciones de segundo grado. Evidentemente no es inconstitucional, son reglas del juego que se ponen desde el inicio y el que se quiere someter a esas reglas se somete. Pero qué bonito que hablamos de la constitucionalidad de las cosas cuando nos conviene, pero también hablemos de la constitucionalidad en todo el contexto. El Poder Judicial hoy está desacreditado, veamos los indicadores que tenemos, las resoluciones que hemos tenido. Así es. Eso debemos de valorarlo y también voy a llamar a la reflexión para que lo valoren las organizaciones. Pero es bueno que nos demos cuenta, mira, Yadí, es bueno que nos demos cuenta que estando ahí uno quiere hacer lo mejor. No hay nada de perfecto aquí en la tierra. No hay nada de perfecto. No es perfecto porque somos seres humanos. Sí, por el ser humano siempre guardan silencio. Lo que porque pasa es que muchos supieron de que habían personas vinculadas y nadie lo dijo, se quedaron callados. Y eso es lo que debemos de invitar hoy, la auditoría, la transparencia, que la gente sepa realmente quién va, que esas audiencias de verdad sean públicas, pero ese es el silencio y esa es la complicidad, que no se repita con las organizaciones que van a proponer miembros de junta nominadora esos silencios. Pero se dieron audiencias públicas en la espacia que nombró. Lo que pasa es que no hubo alguien que dijera, tiene este problema así. Cuando pasaba eso, se llamaba audiencia para ver más que todo y comprobar, y nadie más que todo, nadie acusaba. Y aquí en este caso tenemos que estar bien claros. Uno como miembro de la Junta Nominadora trata de hacer lo mejor. Ahora, en el camino siempre hay cambios y uno tiene que saber este tipo de cosas. No creas que todo el tiempo vos vas a nombrar a alguien y todo el tiempo va a ser así. No. A mi edad, yo conozco más que todo que muchos seres humanos, muchos ciudadanos se han transformado. ¿Sabes por qué? Porque a veces el poder enferma. Y el poder hace que actúen de esa manera. Nosotros creemos de que a veces no es que somos al momento de ser nombrados, no. A veces el poder sí enferma y por eso actúa de esa manera. La Constitución ya establece los requisitos, Odir. Yo no estoy hablando de inconstitucionalidad, si un funcionario público o sea, eso es claro, no es ético, no es moral. Yo no me refería a eso. Estoy hablando de los requisitos que ya están establecidos en la Constitución y que solo los puede cambiar, y usted bien lo sabe, con 86 votos para hacer una reforma constitucional. Pero la Constitución Pero lo que usted dijo y que ha sorprendido es que esas inhabilidades que enriquecían el espíritu del artículo constitucional eran inconstitucionales. Bueno, eso lo dijo aquí. Sí, claro que lo dije. Y lo sostiene. Y lo sostengo porque... Y el hombre le está diciendo que no es cierto. Bueno, pero yo no las estoy defendiendo, le estoy diciendo a él que nos dimos cuenta que son inconstitucionales algunas, no todas. El tema, como estaba el proyecto de don Mundo Orellana, con esas inhabilidades, para los dirigentes políticos, yo no estoy en contra de eso. Estoy hablando de las otras inhabilidades que ya las establece la Constitución. Ahora, no estoy diciendo por eso mismo, es que esos artículos... reflexioné cuando me di cuenta que en esas inhabilidades que se agregaron no eran constitucionales. Y uno puede reflexionar. Vamos a ver. Dije, si estoy peleando para que los notarios, solo los notarios en esa reforma constitucional, o sea, participen en este proceso, entonces no puedo, por un lado, como usted decía, tener un doble discurso, pelear. Yo nunca he visto que el Consejo Anticorrupción, no sé si se enteraron de esa reforma constitucional y ustedes como abogados dijeron en algún momento esto no está correcto porque viola los derechos. Entonces, yo estoy en la misma, o sea, uno tiene que pegarse a la Constitución. Uno puede estar equivocado en un concepto, pero cuando hace las consultas, ¿me entiende? Entonces, uno puede rectificar. Eso no es malo. La Constitución... Eso es ser transparente. Vamos a ver, Juliet. Correcto. La Constitución habla de los requisitos para ser ministros, que el 310... No, para ser magistrados también. Permítame, que son los mismos y algo así. Y vienen algunas personas y dicen, pero igual, si no queremos una Corte Suprema partidizada, politizada, al servicio de ella, entonces bloqueemos que directivos
y dirigentes políticos puedan autopostularse. No, hay eso era razón. enriquecer la Constitución. Sí, hay y usted razón. nos está diciendo que eso es contra la Constitución. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Eso sería bueno Pero- que traiga a constitucionalistas, pero solo bueno, a discutir. pero A yo- gente que tienen Estamos doctorados debatiendo en- y sí. yo respeto su criterio. Bueno, y yo aquí también viene el otro, suyo. aquí viene otro abogado y dice, no es cierto lo que estás diciendo, Julieta. Magnífico, sí, de También eso se es trata. respetable el criterio. Eso Iba a es decir Santiago democracia. Ruiz. Eso es mire, democracia. ampliando un poco sobre el tema, lo que se mencionaba, la Junta Nominadora le pide información al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Inspectoría de Tribunales, a todos los entes públicos, y le llega cualquier cantidad de información de gente privada. No se aceptaba información anónima, tenía que ir con cédula, se verificaba Sí, en el así es. registro de las personas para no ser irresponsable. Pero cuando venía esa lluvia de denuncias, lo que dice Benjamín, se hacía la audiencia de descargo. Así es. Y hay gente que quiere afectar y a posteriori es fácil decir qué pasó. Todos estos procesos y la idea, hasta antes, con la ley que manda, el anteproyecto que manda el abogado Edmundo Orellana, es mejorar, perfeccionar. De la Junta Nominadora número 1 en la que participó doña Juliet, era inédito. Así es. Y se fue a la de 2008, se mejoró ya con una matriz. En la de 2014 se hace, mejora la matriz, y todo lo que yo veo es que este tema de que todo el mundo dice que sea independiente, Así es. despolitizarla, despartidizarla. Y lo que se está haciendo es exactamente todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Y quiero resaltar, es en el Congreso que se da el problema. Yo me encontré la semana pasada con el abogado Barrios, a quien le tengo mucho respeto, he visto muy propositivo, y le decía, fíjese que un tema que habría en la reforma, la lista llega el 23 de enero y eligen el 25. Necesita más tiempo, porque toda la información se manda al Congreso. Y entonces, hey, que por lo menos la revisen, pero lo que están es negociando sobre nombres. O sea, todo el background que se manda, yo creo que eso lo queman o lo botan o no le que es, necesita tiempo. Si el trabajo de la Junta son 4 meses intensos de todos los días, un trabajo ad honorem de todos. Y en 2 días, el siguiente filtro, que es el filtro más importante, en el que debe cosas como la que usted menciona, Odir, de que se pasó un filtro allá por omisión, por falta de capacidad o veladamente, hey, que el otro filtro funcione. O sea, yo veo, por ejemplo, el hecho de aspirar a la Corte, hey, con los problemas que el país tiene actualmente y que ha venido teniendo siempre. O sea, estoy en un cargo del Ejecutivo, o sea, ¿cuál es el afán de pasar a un cargo en la Corte? O sea, si son cargos de alto prestigio, de alta responsabilidad, de dar resultados, o sea, una rotación de puestos, eso no cuando es ético. hay gente que no es ni pública. Es más, ojalá los magistrados fuera gente de no este contexto, de estar en cámaras y de estar debatiendo permanentemente los temas. Y yo creo que si la Junta Nominadora va a tener son las armas que tiene para poder filtrar, sino que la elección sea directamente en el Congreso de los 30,000 o de los 3,000 abogados y notarios que Que hay. se autopropongan. Por eso... Creo que algo bueno que se hizo y lo apoyamos desde el sector privado. Hey, saque la lista de los 20, que todo el mundo se autoproponga, porque son cosas en las cuales se va mejorando el proceso de darle oportunidad a todo el mundo, porque todo el mundo dice, hey, van por los 20 que ellos tienen.
ahí, o sea, jamás, o sea, fue de que Benjamín Vázquez o su representante, estos 5, ahí no hubo negociaciones, Renato. Ok. No propusimos nosotros. Miren, Como ahora usted. la pregunta que cabe en este momento. ¿Qué puede hacer la Junta Nominadora después de lo que se legisló el sábado, se terminó de legislar el lunes, se aprobó esa ley especial de la Junta Nominadora y se ratificó el acta? ¿Qué puede hacer la Junta Nominadora para revertir que directivos y dirigentes políticos de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, se conviertan en magistrados, o del Partido Salvador de Honduras o de cualquier otra institución política, se conviertan en magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si ya el Congreso envió líneas y además el secretario del Congreso Nacional, en un discurso inédito por el descaro de decir vamos a defender a abogados y funcionarios del partido para que sean magistrados, que siempre se hizo. Lo que pasa que en esta ocasión había el ideal de la población de tratar de despolitizar lo más posible por las experiencias pasadas, la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué posibilidades tiene la Junta Nominadora ya con este marco legal aprobado? Con esa matriz están muy... De revertir, ese es el debate. Sí, me dice matriz. Julia, con la matriz se puede Aquí hacer, está, Renato. mire. Después de la pausa me dan las opiniones. Y se lo puedo leer. Muy bien, de eso se trata el Que debate. por eso De eso se trata el debate. Esos artículos, porque aquí ya lo En un conté. momento en que viene la coordinadora Pero digo- residente de Naciones Unidas, Ali Chakelfor, y dice, Sí. miren, hondureños, en un débil Estado de Derecho como el de Honduras, dice, esa herramienta que aprobó el Congreso es un avance, dice. Es un avance. Y miren que aquí somos justos para aportar al debate elementos, aun y cuando estén en contra de nuestra forma de pensar. Ali Chakelfor así dijo, y lo dijo ayer en el noticiero estelar, en el noticiero líder de Honduras, que se divulga todas las noches a partir de las 9, hasta las 10:30 y algunas veces hasta las 10:45 y otras veces hasta las 11 de la noche, dependiendo del interés de las noticias. Con el débil estatus de derecho que tienen ustedes los hondureños, esa herramienta que aprobaron, que no es del todo ni al 100% lo que uno aspiraba, es buena, dice, es buena. Se ha pronunciado también la embajadora de los Estados Unidos. Todo esto lo vamos a conocer después de la pausa, lo van a debatir después de la pausa. Ojalá que Odir se nos quede todas las 2 horas, hombre, porque Odir tiene un compromiso a las 8:15. Pero en principio puede revertir la Junta Nominadora que directivos y dirigentes políticos no opten por el conflicto de intereses. No digo porque son malos, ni porque son narcos, ni porque no tienen méritos, no, por el conflicto de intereses. Digo yo, ¿puede la Junta Nominadora revertir que se conviertan en magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Después de la pausa. Por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. ¿Qué destaca tunota.com a esta hora? Confirman fecha y hora de extradición de supuesta narcotraficante Erlinda Bobadilla. El 26 de julio a las 6:15 de la mañana, alza vuelo Erlinda Bobadilla. Eso ha manifestado la policía hace 1 hora y media. El editorial de tu nota, una corte a la medida de la imparcialidad y la justicia. ¿Cómo está esto? Una corte a la medida de la imparcialidad y la justicia. Bueno, para comprender bien, yo lo que haría, y yo lo voy a hacer de hecho, es meterme, no estoy pidiendo en este momento. Yo voy a hacerlo, pero después del programa meterme a leer el editorial de tunota.com. Y leamos un último titular de tu nota. En presión social radica esperanza de elegir una Corte Suprema de Justicia independiente, estiman sectores. ¿Cómo está esto? El país es interesante. En presión social radica esperanza de elegir
una Corte Suprema de Justicia independiente de temas sectores. Es lo que estaba diciendo Santiago hace algunos minutos, que estaba diciendo Santiago. Las herramientas que le está dando el Congreso a la Junta Nominadora están ahí ya. Entonces, ¿qué puede hacer la Junta Nominadora? Y esa es la pregunta que tenemos. Para revertir lo legislado en el Congreso Nacional y evitar que directivos y dirigentes políticos se conviertan en magistrados de la Corte. Pero bueno, mire qué interesante meterse a tu nota para leer todo esto. Shackelford, pese al débil Estado de Derecho, ley de Junta Nominadora es un avance. Titulares por cortesía... Que me interrumpe, yo la conozco a la autora que así es. Por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota. Bueno, miren que yo tengo una llamada de una persona que integró la Junta Nominadora de ustedes. Y como Odir sabe que aquí somos... También estuvo Jorge. Aquí somos amplios. Jorge Herrera estuvo también ahí. Sí. Dice este abogado, él. fue en el 2013 la reforma a la Constitución que incluye el requisito de ser notario. Primera legislatura 2012, ratificada en segunda legislatura 2013. Como compañero de la Junta Nominadora 2015 del ingeniero Santiago Ruiz y Benjamín Vázquez, miente Odir Fernández. La Junta Nominadora nunca hubo acreditación de corrupción de los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, ni denuncia, miente, dice. Y este mensaje lo envía el abogado Carlos Izaguirre. Carlitos, sí. Ah, lo conocen, ¿verdad? Lo recuerdan, claro, sí, si fue compañero de ustedes en la Junta Nominadora. Sí. Así que vamos a escuchar, antes de que respondan a la pregunta formulada por frente a frente, ¿puede revertir la Junta Nominadora la legislación del Congreso de hace algunas noches? Vamos entonces con el abogado Carlos Izaguirre. Buenos días, abogado. Buenos días, licenciado Renato. Buenos días al ingeniero Santiago Ruiz, a Benjamín Vázquez, al abogado Oliet, que tienen ahí como panelistas, al abogado Odir. Fíjese que le mandé el mensaje a usted cuando los estaba escuchando, porque como lo dijo muy bien, y todas las aclaraciones que después el ingeniero Santiago Ruiz realizó fueron muy acertadas, porque nos han venido señalando a nosotros como miembros de Junta Nominadora del actuar que en aquel entonces se hizo. Y todo fue, como lo señaló el ingeniero Santiago Ruiz, se nos mostró porque él era ex miembro de aquel entonces en la Junta Nominadora del 2008, cómo habían evaluado. Y nosotros en el 2015 creamos esa matriz con un montón de requisitos. Yo como suplente nombrado por el claustro de profesores, redacté esa matriz y la sometí y se le agregaron otras cosas. Hubieron opiniones de un montón de compañeros que estábamos en la Junta Nominadora. Y como lo dijo muy bien el ingeniero Santiago Ruiz, le mandamos a preguntar a un montón de instituciones información sobre todos los 200 aspirantes que en aquel entonces estaban, a todos los organismos que el ingeniero Santiago Ruiz mencionó. Y ahí venían las respuestas. En el Ministerio Público, quién tenía denuncias, en la PGR, quién había arreglado sus procesos para no tener que someterse a procesos, y esto el abogado Odir Fernández sabe que es cierto porque él es penalista y lo conoce. Y en esas respuestas venía sobre todas las personas si tenían procesos en trámite, si estaban judicializados. Le preguntamos a los juzgados de lo penal a nivel nacional qué denuncias había, a los juzgados de familia, a los juzgados de violencia doméstica, a todos. Y no es correcto la expresión, por ejemplo, que hace el abogado Odir, a quien yo respeto, no lo conozco personalmente, pero lo he visto en su programa, todas las acertadas participaciones que hacen. Es decir, los miembros de la Junta Nominadora sabían los actos de corrupción de los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eso es totalmente mentira, porque no informó eso el Ministerio Público. Yo, a título personal, cuando era miembro de la Junta Nominadora, ya era parte del Poder Judicial, hoy lo sigo siendo. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando aparece la noticia de un proceso de investigación contra un hoy actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia por actuaciones en Infop, que estaba también vinculado con el hoy presidente del Partido Nacional. A mí me sorprendió, yo dije, ¿cómo es posible que nosotros en la Junta Nominadora no supimos esto? En ese entonces y hoy en día yo me pongo a pensar,
¿Habrá estado ya la denuncia en el Ministerio Público y fue el Ministerio Público el que no nos quiso informar para que nosotros como miembros de Junta Nominadora no nos enteramos? Entonces, no es correcto señalar cosas que no se saben si son o no son así, y solamente creer que ha sido la Junta Nominadora quien ha hecho los señalamientos. El abogado Santiago Ruiz se le puede constatar esto que le voy a decir. Cuando se hizo un primer corte en la Junta Nominadora, donde no pasaron ese primer filtro los exmiembros de Sala Constitucional, que tenemos que recordar, 2009 golpe de Estado, 2012 Congreso Nacional destituye a 4 de los 5 magistrados de la Sala Constitucional, solamente queda en la sala aquel entonces magistrado Oscar Fernando Chinchilla, quien después fue llevado al Ministerio Público y se pone a otra magistrada en sustitución de él. Esos 5, ante quienes después se presentó una acción de inconstitucionalidad contra artículos del Código Procesal Penal que señalaban la pena por hablar de la reelección, y que después el expresidente Leonardo Calleja presentó la inconstitucionalidad contra la misma Constitución. Y vea en la historia de Honduras que se dicta una sentencia declarando inaplicable la Constitución en flagrante violación a la Constitución de la República, en el artículo 375, que nos hablaba de los métodos que tampoco pierde eficacia la Constitución, y por esa sentencia no tiene ningún valor, pero lamentablemente pasaron en el país otras cosas. Pero cuando se hizo ese recorte, después se intentó, por parte de otro miembro en la Junta Nominadora, que volviéramos a meter a algunas personas. Y firmemente el ingeniero Santiago Ruiz fue el que expresó en aquel entonces, que lo tengo bien claro: nosotros no votamos porque estas personas vuelvan. Y el claustro de profesores apoyó esa decisión del abogado Santiago Ruiz, y así de esa manera se desistió de volver a introducir a estas personas. Entonces hay muchas cosas que se dicen y que no son ciertas. Por ejemplo, cuando se empezó en aquel entonces lo que usted mencionaba de la famosa reunión en Talanga con el expresidente Juan Orlando, le escuché que Rafael Canales expresó que él nunca participó en esa reunión. Yo lo expresé el día de ayer en HRN, nunca participé en esa reunión. Sería provechoso que usted le consultara a nuestros compañeros que están ahí para ver si participaron, para ver ese rumor, para ver hasta dónde fue cierta esa reunión y con quiénes se llegó, porque hoy en día no podemos descartar que probablemente hubieron en algunos, que los que lo tienen usted en pantalla le han dicho que no, para poder encontrar quiénes sí, porque no nos podemos ver todos en ese señalamiento. Ahora, la reglamentación que nosotros hicimos en el 2015 estaba permitida por la hasta hace pocos días vigente ley con la que nosotros trabajamos. Hoy en día, la actual Junta Nominadora no va a tener esa facultad de hacer un reglamento, una normativa interna, porque la nueva ley no le permite. A nosotros sí nos permitía poderlo hacer, pero si ellos, como parte de su trabajo enorme que van a tener, pueden establecer algunos métodos en el que ellos, para el momento de su votación, en los 4 de 7 votos que hoy en día se van a ocupar, antes eran 6 de 7, poder decir: apoyamos que esta persona vaya en la nómina o no la apoyamos que vaya en la nómina, pero ya no va a poder ser a través de un reglamento. No sé por qué dice que ya no puede hacer un reglamento la Junta Nominadora. Porque nosotros lo pudimos hacer porque la ley anterior decía que podríamos establecer nuestra normativa. La nueva ley, la de ahorita, la que terminó hace poquito en el Congreso, ya nos señala eso. Recuérdese lo clarito que se dijo en los últimos artículos, que los diputados lo decían, que la Junta Nominadora se exprese que va a evaluar en base a esta métrica y no va a hacer otras cosas. Entonces, al revisar la actual ley, la nuevecita, no le está facultando a la Junta Nominadora crear su normativa. Pero bien, si no la crea, pueden hacer consensos ahí ellos reunidos y decir: tomemos en valor todo lo que se tenga en relación a denuncias, en relación a tal cosa, porque hay que tener un cuidado. En el 2008, a la Junta Nominadora de aquel entonces y la del 2001, se presentaron una infinidad de amparos de muchas personas que eran descartadas por el hecho de tener denuncias en el Ministerio Público, una denuncia o tener
tal cosa. Y todos esos amparos, lamentablemente, el abogado Dir lo conoce, cómo funciona el sistema de justicia, lamentablemente lento, nunca fueron resueltos en tiempo. Y después, ¿qué se decía? Cuando ya estaba la nueva corte, se sobreseían los amparos por ser un hecho consumado. Entonces, nunca tuvieron respuesta expedita. Fue otro de los casos que quedan en no aplicación de justicia. Nosotros en el 2015, ¿de qué nos cuidamos? De que esos amparos contra nuestras actuaciones no se fueran a dar. Entonces nosotros no descartábamos a ninguna persona bajo el argumento de, mire, usted tiene una denuncia del Ministerio Público y por eso usted no pasa en el filtro. ¿Por qué? Eso le violenta los artículos constitucionales. Entonces lo hacíamos con que usted no tuvo los votos favorables que la ley ya señala. Es como encontrar la forma correcta de llevar el proceso. Lo último que dijo el ingeniero Santiago Ruiz, el tiempo en el que se envían las nóminas, que muy bien se lo dijo él en el encuentro que dice que tuvo con el diputado Barrios en San Pedro Sula. Es muy corto, nosotros se lo dijimos en un informe al Congreso Nacional la vez pasada. Ocupamos más tiempo, esta Junta Nominadora que va a tener aún mucho más rol, porque va a ser más vista las actuaciones que se hagan, van a estar las cámaras al 100 ahí, va a tener un trabajo bastante fuerte. Muy bien. Muchas gracias, abogado. El abogado Carlos Izaguirre con una exposición amplia sobre Creo esto. que... Tú tienes, por alusión, no sé si quieres responder a lo que dice el abogado Carlos Izaguirre, Odir. No, bueno, al final él confirmó de que se metieron dentro de la lista de los 45 a una persona vinculada en corrupción y esa fue lo que finalmente se eligió. ¿Ustedes nunca supieron de esos que siempre casos? se supo, No. siempre se dijo. El En Consejo Nacional Anticorrupción, digo. el trabajo que realizó, hizo saber todo esto. El detalle es que se estaban centrando en que el Ministerio Público tenía que establecer, no eran denuncias externas, sino que el Ministerio Público. Y yo debo decirles algo. Hoy en el Ministerio Público no se sigue ningún proceso penal en contra del señor Tony Hernández. Hoy es inocente y allá está condenado por narcotráfico. Hoy el expresidente Juan Orlando está sometido a proceso por narcotráfico, pero aquí es inocente. Entonces, centrarse en esa métrica y decir, es que el Ministerio Público no me dijo, mire, es que en Honduras todos nos conocemos. Así es. En Honduras nos conocemos quiénes son los abogados que defienden corruptos, narcotraficantes, quiénes son los políticos sinvergüenzas, quiénes son esos magistrados corruptos, que el Consejo Nacional Anticorrupción de manera correcta siempre lo hizo, siempre lo ha hecho y lo está haciendo actualmente con las personas que hoy están al frente. Entonces creo que esas son las voces que realmente deben de escucharse. Se confirma, o sea, yo no voy a decir que es mentira porque él es un corrupto. Hay un corrupto en la corte, en la sala de lo penal, de manera directa. Y lo digo porque hay fundamentos en base a la denuncia que en su tiempo el Consejo Nacional Anticorrupción realizó. No voy a referirme más porque no pertenezco a la institución, pero reconozco la labor que la institución hace actualmente. Eso es lo que debe de escucharse, porque si vamos a estar esperando que tengan sentencia condenatoria firme, por Dios, aquí nadie va a tener una sentencia condenatoria firme. Le digo que ni Mario Zelaya hoy tiene sentencias condenatorias firmes, o sea, porque todavía están en proceso penal. Entonces, todo eso hay que valorarlo dentro de esas mismas métricas. Se confirma que mandaron corruptos. Miren los 15 magistrados que tenemos, los resultados que hemos tenido, la Sala de lo Constitucional, a qué interés finalmente está respondiendo. Entonces, fue una labor que finalmente en realidad evidencia que no siempre las instituciones promueven personas que conocen esto. Porque yo le voy a decir, hoy el COE puede promover a alguien, pero pueden confundirse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y con la pregunta que usted formulaba, apegarse, hacerse acompañar de personas que realmente saben, incorporar como asesores, como veedores a organizaciones de sociedad civil que realmente conocen esa labor, las acciones investigativas. Si van a esperar que el Ministerio Público es el que les diga que realmente tiene un proceso penal, van a morir en el intento porque aquí nadie tiene proceso penal. Si van a esperar de que alguien salga con todas las pruebas, miren, esto es un tema de indicios, es un tema de que ya nos conocemos todos. Entonces, que va a violentar la presunción de inocencia, entonces que no se somete a esa persona. ¿Y cuál es la gana de someterse a llegar a ser magistrado? Porque si usted quiere ser, sométase a las fundamentaciones, a las disposiciones establecidas por la misma Junta. Entonces, si no, no lo haga. ¿Y para qué lo quiere hacer? ¿Por qué tanta gana de muchos en ser funcionarios públicos? Si al final no se quieren someter, porque algo tienen que ganar, entonces que se terminen sometiendo. Y eso es lo que deben de hacer, incorporar, escuchar. El problema es que no escuchan. Lo hemos visto hoy desde el Congreso, no se está escuchando, no se quiere hacer lo que realmente el pueblo quiere. Y me llama la atención lo que decía tu nota, desde la presión social. Y así lo vamos a hacer. Es la ciudadanía, pero con un solo discurso, doctora.
Sí, porque pero si ¿sabe vamos a qué? ir cambiando en el camino, hasta la sociedad civil se Sí. pierde. Hoy tenemos que hacernos un nudo todos como sociedad civil y decir, por este camino me voy, este es el correcto. Es que a veces pero son no soy yo el utilizadas. abogado, no voy a permitir que otra persona venga a hablar de la inconstitucionalidad, que sea la Corte que diga que es inconstitucional, Así es. porque no le corresponde a ninguna persona decirlo. En tal sentido, sí podrían meter una disposición en decir, mire, si usted se quiere someter a este proceso, no pertenezca a un partido. En todo caso, que sea la Corte la que se pronuncie. Y a ver de qué está hecha esta Corte. O sea, ya sabemos de qué está hecha, pero a ver si realmente quiere resolver, porque hay amparos que están interpuestos desde hace 2 años. Solo le pongo un ejemplo. Ese caso del señor, del Infob, el secretario que ahora es magistrado, allá interpuso un amparo que todavía ni se ha resuelto ese amparo y lleva 5 años el caso. Más de 5 años, entonces veamos realmente si se hacen las cosas. Hoy tenemos que cambiar la mentalidad. Sociedad civil tiene que cambiar su mentalidad si quiere un proceso diferente. Si queremos una Corte Suprema diferente, tenemos que hacernos de una sola pieza. Establecer disposiciones y fundamentaciones que no permitan que lleguen personas que ya se andan mencionando. Miren, vergonzoso escuchar, tal persona va a ser la presidenta de la Corte, tal persona va a ser magistrada de la Corte, tal persona esto. Da pena. Entonces, ¿sabe lo que provoca eso? De que muchos abogados no se van a someter al proceso. Porque dice, ¿para qué yo voy a ir a validar eso? Buenos abogados que perfectamente tienen las condiciones, pero no se someten porque está totalmente desacreditado ese proceso. Necesitamos buenos abogados. ¿Por qué? Porque hasta el 2030 esa es la justicia que se va a impartir. Mire usted, es hasta el 2030. Depende de esta Corte la justicia que vamos a tener en el país. Pero si no tenemos buenos magistrados, la justicia va a seguir siendo igual o peor a la que hemos tenido en la última década. Santiago. Fíjese que el tema que estamos tocando, al final, ¿qué es lo que nos demuestra? La débil institucionalidad del país. O sea, ¿cuáles son las instancias legales a las cuales tiene que abocarse la Junta para no empezar a justiciar a alguien porque dicen? Yo no recuerdo oír que llegara una denuncia firme del Consejo Nacional Anticorrupción sobre alguna de estas personas. Entonces, se trabaja con lo que se tiene, claro, y tratamos de auscultar un poco más. Fíjense que las declaraciones, y qué lástima que los hondureños, y necesitamos la veeduría internacional, los gringos sus procesos llevan a que alguien se los vea. No. Es la débil institucionalidad que el país tiene. Los problemas debíamos de resolverlos acá. Y entonces cuando menciona a la representante de Naciones Unidas, que creo que están tratando de colaborar, y que menciona que se ha avanzado, ¿hemos avanzado hacia adelante o hacia atrás? Pero mire cómo contrasta ella, dice, con el pobre Estado de Derecho que tiene. No dice, importa, o sea... esa herramienta que aprobaron es un avance, dice. O sea, es tan débil el Estado de Derecho que cualquier cosa es un avance. Mal de muchos, Consuelo, y le dejo los puntos suspensivos. Creo que el tema central y donde toda la gente sensata, diría yo, y gente buena que ha estado aquí en el foro, la mayoría de ellos, es el tema de despolitizarla. O sea, cómo blinda contra el hecho de que la Corte responda a intereses de grupo. Y fíjense cómo y este es el preámbulo nada más. O sea, lo que pasó antenoche es el inicio de un proceso que va a ser bien tortuoso. Es más, con la gente que vaya a la Junta Nominadora, con lo que se ha debatido hoy en la parte legal, con lo que pasó con el artículo 15, va a necesitar una asesoría legal fuerte, de alto nivel, porque le están quitando la oportunidad de que en el reglamento interno, si la ley que está por encima dice, hey, no se puede, o sea, a la Junta van a ir con un miedo, es más, de repente disuade para que la gente participe, para que gente que diga, me voy a ir en problemar, voy a ir a donar mi tiempo, voy a estar 4 meses a tiempo completo. Las críticas son
todo es negativo. O sea, los nominadores son los responsables de la corte que se tiene. Es más, cuando Benjamín decía que la gente se pierde, se embriaga de poder, cuando usted ve cosas objetivas como la matriz, como la calificación, cosas subjetivas como la idoneidad, al final es el funcionario con sus actuaciones donde realmente se va a dar cuenta. O sea, qué es lo que hay atrás de esa persona, atrás de qué intereses hay, pero uno en la Junta trata de ser, y es difícil. En esa Junta había gente objetiva, diría, todos, la mayoría, o sea, ahí no hubo conflictos de decir, hey, este va porque va, y es más, hay que resaltar algo que decía Odir, eran 6 de 7. O sea, a fuerza había que llegar a un consenso. Es más, quiero decirle que se fue tan estricto, o sea, cosas inéditas o que no salen a luz pública, que ahora si hay más acompañamiento creo que va a ser bueno. Solo teníamos 42. O sea, cuando yo oigo que dicen, el abogado Saavedra lo dijo aquí, debían de ser 45 o 60 o más. La propuesta en la Junta Nominadora, porque se hace propuestas de cómo mejorar los procesos. En el 2008 era acortar la lista, acortarla a 30 para que hubiera 2 por cada magistrado, porque si no, da discreción a que el Congreso pueda repartirse con la cuchara grande. Entonces, yo creo que los requisitos debieron haber más bien haberlos endurecido. O sea, no flexibilizarlos, darle el respaldo a la Junta de, hey, ese pascón, que está muy grueso ahorita, reduzcámoslo para que en el Congreso lo puedan reducir más. Pero el mensaje que se lanza es abiertamente. Es partidario, es político. Totalmente. Es político. Es político. Pero todo esto sucede, lo que mencionaban. Perdón. Nosotros siempre hemos platicado más que todo que la Junta Nominadora tiene que apegarse a ley, sí, pero tiene que haber una normativa. Si no hay normativa de parte de la Junta Nominadora, va a haber más problemas. Ahí sí. está la matriz. Entonces, ¿cómo evalúa a un abogado que aspire a ser candidato a la Corte Suprema de Justicia? Ahí hay las normas, más que todo, que tienen que manejarse. Y en este caso, siempre si yo aspiro a un puesto en la Corte Suprema de Justicia y en primera instancia me eliminan, hablo un montón de cosas de la Junta Nominadora, y esa es la crítica que se va ampliando siempre, problemas que van ampliando. Benjamín. Porque nosotros, perdón Renato, nosotros siempre pedimos más que todo, y dijimos, y el compañero Carlos, que habló hace poquito, el compañero encargado de recibir todo tipo de quejas que habían de parte para los aspirantes candidatos y de todas las instituciones, y también fuimos ahí al CNE, porque tenía que haber un tipo de información más que todo verídica y por escrito, y que alguien sea responsable de este tipo de denuncias. Entonces, por eso hicimos el trabajo nosotros. Lo que pasa es que a veces mucha gente se limitó a no hacer el tipo de denuncias. Mire, el puntito clave es este. Sí. Si alguien tiene cola con la justicia, y si se es riguroso en la investigación, la Junta Nominadora puede dar con ese que opta. Tiene una matriz clara. Usted dice, con la matriz salimos de la duda, pero no es 100% seguro. La duda está aquí. Es que un directivo y un dirigente político salen adelante con esa matriz. Pero el conflicto de intereses... La idoneidad, Renato. Bueno, eso es la honorabilidad. No, tiene que ahí está el puntito, el conflicto de interés. Mira, la ética, la moral, la idoneidad de que habla Santiago. Además de eso, es bien importante saber que van esta vez con una guía que no la tuvimos nosotros, una guía que aquí está y es clarísima y apegada también al tema de la Constitución. Y el tema de la ética y la moral es clave. A veces hay cosas que no son ilegales, pero son amorales y son antiéticas. Y por eso es muy importante tomar en cuenta lo que dicen de la presión en tu nota. Yo creo que en esta ocasión
porque algo sí es positivo, creo que es lo más importante de esa nueva ley de junta nominadora, es la transparencia y ahora se va a publicar. Y entonces, y la presión de afuera, más toda la información que llega, mire, este es un proceso, creo yo, que va a ser un poco diferente porque la gente está muy atenta, más con el relajo que se hizo seamos con más eso claros, del artículo 15. Seamos más claros. Va a estar más ¿Qué pendiente. queremos decir con la presión social? ¿Hasta dónde queremos que la presión social influya en una propuesta de la Junta Nominadora de gente realmente que reúna los requisitos y el anhelo del perfil de magistrados que queremos? Que la presión de la gente sea: Junta Nominadora, no tienen ustedes, pese a lo que dijo el Congreso, que seleccionar entre los 45 o al menos entre los 45 a dirigentes y directivos políticos. Aclaremos qué es presión social. Es un montón de gente alrededor de la casa que van a alquilarlo de la Junta Nominadora para decirles: aunque el Congreso lo eliminó, nosotros demandamos de ustedes que ningún directivo ni ningún dirigente político se autoproponga. Y si se autopropone, que lo hagan a un lado. Esa es la presión social. No, esa la no presión debería social, ser así. ¿Y de qué presión social estamos hablando entonces? Es la veeduría de la ciudadanía Y diciendo: apegados a la mire, señores, Constitución. esta Así es. persona estaba en este acto de Así es, corrupción, a eso aquí se está. refiere. Por fortuna, hoy las redes sociales son importantes, se exceden muchas veces, Sí. pero realmente se conoce sobre quiénes son las personas. Que la ciudadanía esté permanentemente auditando la labor de cada uno de los miembros de la Junta Así Nominadora. es. Que desde el momento que las instituciones nombren Es un a una apoyo. persona como representante para la Junta Nominadora, le saquen la vida. Sí. Y que le diga: mire, esta persona es así, 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 y si no es Y competente, si no debería sucede estar. eso, ¿qué pasa? La impunidad, eso que mencionaban ustedes, que había gente cuestionada y que se fueron y fueron electos. ¿Por qué sucede eso? Por la impunidad que hay en nuestro país. Y esa es la raíz de todo. Entonces, la falta de institucionalidad, la impunidad. Entonces, creo que tiene una gran responsabilidad la Junta Nominadora. Doña Julieta. Sí. Creo que una prueba primaria que va a tener la Junta es, creo que la propuesta de COEP es buena, un acuerdo de integridad y transparencia. Si hay alguna organización o algunas que no se adhieren a eso, ya van a arrancar mal. Todo eso suma. Exhibirlas desde un comienzo. Es correcto. ¿Quiénes quieren suscribir ese acuerdo de transparencia interna? Es correcto, o sea, yo creo que Eso hay que es presión ponerle social. énfasis desde la sociedad civil Claro. y toda la gente que Estar está pendiente de lo que inconforme está pasando. con lo que se ha actuado hasta este momento. Un acuerdo y Sí, muy bien, pero presión social puede ser lo que te decía. Aunque el Congreso lo eliminó, claro. no queremos ver directivos De ni hecho, es dirigentes un órgano políticos. colegiado que puede establecer sus disposiciones. Si bien es cierto, no crea un reglamento, pero sí disposiciones que los ordena dentro de ellos mismos. Y dice: mire, nos vamos a basar en este punto, y tenemos la independencia. Pero hay un también la presión elemento social que nuevo. da, también que la presión social que da siempre es que hay gente que no tiene nada de conocimiento y habla por hablar, pero como que la gente habla más, le ponemos atención a esa gente y empezamos nuevamente a seguir la línea esa, y eso es una presión bastante grande que da, y la gente está preparada para verificar ese tipo de situación, porque si no teníamos entendimiento de que hay mucha gente que no está preparada, que nada más habla para criticar, hay gente que está preparada y hay que tomar en cuenta ese tipo de opiniones, pero a todo el mundo toma opinión, es cosa decir. Fíjate que cuántos millones de habitantes tenemos acá que tienen el tipo de opinión, y aparte la gente que viene, que está afuera, que también opina, es un tipo de presión que da y uno tiene que manejar ese tipo de presión. Creo que la gente que va a ir a la Junta Nominadora tiene que estar preparada para eso, porque se da más presión. Hoy hay más entes críticos que están manejando así, que quieren que se hagan las cosas, pero como ellos piensan, no conforme a ley. Y cuando no hay conforme a ley, hacer tipo de cosas no conforme a ley, entonces se deja el tema así: ¿qué es malo? ¿Qué es malo? ¿Qué es malo? No es posible. Ahora, cuando se investiga personalmente a los aspirantes, es muy distinto, porque siempre hay que ver que la denuncia sea más que todo alguien responsable que está en un tipo de denuncia. Y se dio en un caso
Y vamos a mencionar un caso que dio con el presidente de la Corte. Tenía nada más una denuncia de un paisano de Copán, que vino él aquí, presentó la denuncia formalmente y también él la desvaneció y dijo por qué estaban dos cosas. Dicen, pueblo pequeño, todo el mundo se conoce y los compadres. Hizo la audiencia de descargo. Sí, hizo la audiencia de descargo. Entonces son cosas que uno tiene que saberla manejar y por eso él pasó eso. Mire. Y la capacidad era bastante buena capacidad. Lo que pasa es que el caso se da. Juliet Handal interviene cuando vengamos de la pausa comercial y las reflexiones ya finales. No va a ser fácil para esta junta nominadora, como no lo fue para ustedes. No. Pero sobre todo esta, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ahí llegamos gente idónea. Y además de idónea, con carácter. Valiente con carácter. Sí, eso se necesita. No se quiebre. Que no se quiebre. Carácter. Ahí no van a valer los dobles discursos, la dualidad, el doble estado de ánimo. Ahí vamos a querer gente con mucho carácter. Que no se quiebre, como decía Odir. Vamos a la pausa y luego, Juliet. Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El titular que destaca a esta hora, Tu Nota: 4 departamentos serán afectados por lluvias debido a onda tropical en el Caribe. Pero yo como lector de Tu Nota sigo interesado en ese asunto de la junta nominadora. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi comportamiento? Solo leí el titular aquel de la presión social, pero quiero leer la noticia. Quiero verificar quién fue el que dijo eso, de que solo con presión social, o que la presión social debe ser una herramienta a favor de la junta nominadora. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, clic a ese titular. Quiero ver quién lo dijo. En presión social radica esperanza de elegir una Corte Suprema de Justicia independiente. Vamos a la entrada. Se han vuelto más encontradas las posiciones sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Congreso, Luis Redondo, ha afirmado que la ley de la junta nominadora contiene cambios importantes. Pero los sectores de oposición política de un segmento de la alianza de ONGs y de la empresa privada y de la iglesia han planteado que solamente la presión social puede evitar que en Honduras sea integrada una Corte Suprema de Justicia mucho más contaminada que la actual. Bueno, diversos sectores. Es que la Iglesia Católica, a través de Juan G. López, dijo que con lo legislado por el Congreso es más de lo mismo, dice. Que solo cambian los colores, que solo van a cambiar los colores en esa corte, pero que más de lo mismo. Más de lo mismo lo dijo ASJ, lo dijo el sector privado ayer, más de lo mismo. Es que ese discurso de Carlos Zelaya, partidista, como dándole la espalda al sentimiento de la población. Él complace a los suyos en libre. Ay, Honduras, ¿dónde queda? Ese discurso de Zelaya, de Carlos. Esas asambleas de sociedad civil van a estar calientes. Usted sabe que en la última aparecieron a última hora 80 organizaciones. La de los abogados, dice usted, va a estar caliente también. Miren, Rafael Canales es amigo mío. Yo a Rafa lo he visto crecer. Mira, Rafa, yo sé que tú tienes la presidencia porque hubo un acuerdo ahí entre movimientos afines al Partido Libre y al Partido Liberal. Rafa, pero por esa niñez en la que te he visto crecer, el Colegio de Abogados, y se lo digo a todos los abogados que van a participar en esa asamblea, por el bien de Honduras, deben seleccionar como propietario y suplente para integrar la junta nominadora a abogados que no necesariamente tengan marca liberal, marca libre, o marca de otro partido nacional. Elijan a los mejores, hombre. A una gente que no se vaya a quebrar ahí, a una gente que no vaya al servicio de este interés. Rafa, ahí te estás construyendo más tu reputación ahí en el Colegio de Abogados. Yo sé que tú no decides por todos los abogados, pero trata de imponer tu sello. No queremos representantes en esa junta nominadora flojos, al servicio de determinados intereses. Y no digamos esas asambleas de la sociedad civil. Ahí
vamos a tener que meter seguridad para que no se trompeen. A lo mejor no. ¿Ah? A lo mejor no, dice Julieta. Porque hay una responsabilidad muy grande y todos los ojos Bueno, están puestos. Ojalá. Los sentimientos que le afloran en este momento, Santiago Ruiz, ya de manera breve para concluir. No, yo creo que lo que estamos tratando es de construir, y recalco otra vez, creo que la Junta va a tener que firmar un acuerdo, todos, ante las cámaras, con 6, 8 puntos centrales, de decir, hey, este va a ser el marco en el cual vamos a actuar, y lo que toda la población realmente quiere es una corte independiente, o sea, que los contrapesos funcionen, que la institucionalidad se fortalezca. Entonces, creo que el peso sobre la Junta Nominadora ahora va a ser mucho más fuerte de lo que los procesos anteriores, porque con lo que se ha legislado van a tener que actuar con mucho carácter, con más compromiso, diría yo. O sea, porque la gente, como usted lo menciona, en las juntas nominadoras ha estado doña Julieta Castellanos, usted, don Ramón Custodio. En las juntas ha habido gente Darío muy Montes, buena. excelente. En la junta en que yo, la Valladares, última de 2015, excelente. le puedo decir, el 100% de la gente que había ahí era honorable. Y se hizo con las herramientas que había el mejor trabajo posible. ¿Qué pasó después? Pregúntenlo en el Congreso. Acuérdese los conflictos que hubo cuando la Corte anterior a esta, los conflictos a la hora de la elección, o sea, mucho más polarizado, o sea, con los militares en el Banco Central, o sea, lo que pasa es que tenemos memoria corta en el país. Creo que estamos todavía con la oportunidad que las organizaciones, las 7 organizaciones, que es un corte transversal de la sociedad hondureña, obreros, sociedad civil, empresarios, comisiones de derechos humanos, la academia, o sea, ahí puede haber un gran acuerdo para decir no más de lo mismo en lo que sale del Congreso. Dificultar las negociaciones que siempre se van a dar en el Congreso. Cuando se habla del 8-7 y ahora se habla del 8-4-3, realmente es decepcionante. O sea, no se ha aprendido la lección, no han leído todo lo que ha pasado. Y al final, mire cómo terminan las cosas de feo cuando no se... 8 defensas, 4 mediocampistas y 3 punteros, un equipo de 12. Qué terrible. Bueno, hay que pensar positivo. Los comentarios finales de Benjamín Vázquez, de Juliet Handal y de Odil Fernández inmediatamente después de estos consejos comerciales. Pero mire cómo es. Rolando Argueta salió de la propuesta de las centrales obreras. De sociedad civil, salió. ¿De sociedad civil o de las centrales obreras? Sociedad civil. Ah, de sociedad civil. Sí. Pues imagínense. Bueno. Y era Bueno, es que este es un mensaje para Otto Martínez y para María, su esposa. Como yo conozco a ambos y son muy queridos amigos, Odir, muéstrame por favor la Constitución. Esta es generalmente la Constitución que todo el mundo lee, la Constitución de Otto y de María. Por eso dice O y M. Otto, el esposo, y María, la esposa. ¿Se equivocó quién escribió? Nos ha llamado Doris García. Ella es directora de la mujer. No, Marta García, perdón. De donde imprimen la Gaceta. La ENAC. De la ENAC. Ya está Y publicado. dice Doris, ella estaba ahí. Dice Marta García, perdón, Marta. Dice Marta que ahí está en la Gaceta. Esa es la Gaceta. En la Gaceta está requisito abogado y notario. Abogado y notario. Así fue la reforma que hizo el Congreso después, que le puso y notario como requisito para optar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero en esta Constitución, la de OIM, la de Otto y María, que es la que la mayor parte de los hondureños leemos, porque son los más rigurosos, se están actualizándola permanentemente, aparece ahí, abogado y notario. En este aparece abogado No, notario. en este aparece, ¿qué aparece aquí? Abogado notario, no dice... Abogado notario aparece en la Constitución, le falta la I. Le falta la I.
ahí en la redacción de la Gaceta está abogado y notario, pero aquí en la de Otto y María está abogado notario. Así que en la próxima edición, Otto y María, a corregir eso. Porque la gente puede pensar cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, comentario final, doctora Handal. Bueno, vuelvo al tema ese, pero y solo dejo un mensaje en el sentido de que más de lo mismo es cuando se exige un título político. Por eso hay que corregir ese tema de los notarios. Pero algo bien importante, yo considero que esta nueva ley de junta nominadora es un paso adelante en el sentido de que ahora el voto no va a ser secreto, va a ser público y es importante, además, que todos los ojos de la ciudadanía van a estar puestos en esta elección. Yo creo que la junta nominadora, además de que pueda firmar lo que dice Santiago, que es positivo, se van a sentir apoyados, responsables y también conscientes de que sí, si hacen mal las cosas. Y otra cosa bien importante, no, ya no tengo tiempo, 45 que manden, si todos son buenos, aunque haya es eminentemente política la institución y negocien lo que sea, pero si los 45 más que manden son buenos, tenemos la seguridad de tener una Corte Suprema buena. Unos 15 segundos.